el tema de la violencia y cómo esto ha producido también una serie de roces al interior de la oposición. Querido Julio César Rodríguez, presenta a los invitados. Claro que sí, ya estamos conectando a Claudio Orrego, lo estoy viendo, exministro y exintendente, ¿no es cierto? Está con nosotros también Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, también Catalina del Real, diputada de Renovación Nacional. Gracias, Catalina. También vamos a integrar a Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, con nosotros. Ahí está. Rodolfo Carter termina la reunión y se viene con nosotros, y ahí estamos todos en un resumen, un cuadro que hicimos de resumen sináptico para toda la carta sinóptica. Ahí está. 71% cree que las protestas seguirán con la misma o más fuerza según Criteria. Esto se suma al tema de la violencia y esto se suma a una discusión que parecía estar durmiendo, pero la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, se abre al segundo retiro del 10%. Y la verdad es que la situación queda ahí en la mesa. Claudio, ¿qué te parece esto del retiro, de un segundo retiro? Jimena Rincón es de su partido, por eso se lo pregunto a usted primero. Bueno, mira, las declaraciones de Jimena, la senadora Rincón, tienen dos componentes. Una que era que ella no descartaba esta segunda posibilidad de retiro, cosa que yo creo que es inconveniente porque seguimos metiéndole la mano en el bolsillo a las personas sus ahorros. Y la segunda parte, que tiene que ver con una crítica muy importante al gobierno respecto de no darse cuenta de que hay mucha gente de sectores medios que no está llegando ninguna ayuda. No califican para los bonos, no califican para el ingreso especial de emergencia. En consecuencia, el verdadero llamado de la senadora Rincón, creo yo, habiendo escuchado completamente sus declaraciones, es que el gobierno de una vez por todas se haga cargo de los sectores medios de Chile en medio de esta crisis. A ellos no les está llegando la ayuda y en ese sentido insinúa la posibilidad de un segundo retiro. Ya hay un 30% de chilenos que no tiene más plata en su ahorro. Entonces, si queremos ayudar, yo esperaría que esta vez, más que hacerlo con la plata de los mismos ahorrantes, lo hagamos con plata de todos los chilenos a través del presupuesto público y eventualmente, si fuera necesario, endeudarnos como país. Chile tiene cuentas sanas y creo que este es el momento de aprovechar esa sanidad de nuestras cuentas fiscales para ir a cruzar la gente de clase media. Claro, ¿y cómo se gestiona, cómo se logra que ese dinero llegue a estas personas? El otro día leía que entre todo lo que ha entregado el gobierno, bonos, ¿no es cierto?, IFE, clase media, IFE 1, 2, 3, ha entregado entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Sí, entre 4.000 y 5.000 en plata, y entre el 10% y la AFC, que es plata de ahorro también de los chilenos han podido percibir entre 13.000 y 14.000 millones. Entonces, ahí es una cifra que es llamativa, ¿no? Y que, claro, le da la razón a usted. Se han rascado los chilenos hasta aquí con sus propias uñas, en la mayoría y en la mayor cantidad de ingresos, por estas cifras, por estos dineros, ¿no? De hecho, Beatriz Sánchez hizo un agudo comentario en las redes sociales poniendo estas mismas cifras a disposición de la gente. Entonces llama la atención y uno dice, chuta, ya llevamos, ya estamos, muchas regiones, ninguno está en cuarentena. Y resulta que todavía no llega a estar esta cifra en la mesa. Entonces, Claudio, ¿cómo se resuelve? Mira, a ver, yo creo que hay varias maneras. De hecho, el mismo gobierno ha planteado estos días, no sé si han visto ustedes en la prensa, a propósito de una eventual reforma tributaria, un informe del Banco Mundial y de la OECD estima que en Chile, producto de las exenciones tributarias a grupos que no son los más pobres precisamente, se van 9.300 millones de dólares. Increíble. Entonces, si necesitamos más plata, porque esto obviamente cuesta más plata, y a mí no me interesa que el Estado quiebre, ni mucho menos, bueno, quizás llegó el momento de tener una discusión en seria como país, a algo que ha sido muy difícil, eliminarle los beneficios a la gente que tiene diésel, a las mineras, la exención de pagos de impuestos a las ganancias de capital, que son los más ricos de Chile. O sea, ahí hay 9.300 millones de dólares. Expliquémosle a la gente, Claudio... Es que es un tema como del mundo financiero, pero que hay que explicar que en Chile las ganancias de capital, es decir, las ganancias que uno obtiene por transacciones en la bolsa, que son como lo que dices tú, que son los más ricos de Chile,
esas ganancias no están grabadas por impuestos. Pero entonces no está grabado al profesional medio, por ejemplo, de clase media que gana 1,5 millones para toda la familia. La especulación no paga. Ese tiene que pagar más impuestos que el que especulan en la bolsa y que se llevan una pasada millones de dólares. Entonces, pero eso no le parece insólito. Pero solamente para terminar la idea, mira, ¿cómo no va a ser indignante que la gente de sectores medios y bajos pague en Chile IVA por todo? De hecho, se calcula que el 40% de los ingresos chilenos viene del IVA, que es muy regresivo porque la señora Juanita paga el mismo 19% por el pan que paga una persona con alto ingreso. Y resulta que el que tiene plata para estar en la bolsa no paga ningún impuesto. Entonces, entiendo, yo nunca he sido un irresponsable en materia fiscal, pero en momentos de crisis uno esperaría que este tipo de exenciones dieran paso para eliminarse y eventualmente financiar por estos nuevos impuestos tributarios ¿a quiénes? A la clase media, que hoy día es la más afligida. Entonces, yo creo que si no lo hacemos ahora, no sé cuándo. Le vamos a preguntar a Catalina del Real qué piensa de lo que dice Claudio. Y Catalina, incluso hoy día se está planteando desde sectores del oficialismo que se debiera subir el IVA en los próximos años como la forma de pagar esta nueva deuda que tiene Chile para enfrentar la pandemia, una deuda exterior, en el fondo deuda externa. ¿Usted también es partidaria de subir el IVA como forma de pagar? No, la verdad que para nada. El IVA es uno de los impuestos más regresivos que tenemos. Lo pagan todos los chilenos y justamente quienes más consumen, que son la clase, la gente que es más vulnerable o que tiene menos ingresos, todo su patrimonio, todo su capital, todo su ingreso lo consume en bienes de consumo diario, el pan, la leche, todo lo que uno compra, y todo eso está grabado con IVA. Por lo tanto, a quienes más les afectaría justamente sería a las personas más pobres. Y con respecto a lo que estaban hablando delante sobre el tema del 10%, bueno, también ahí hay un tema bien complejo con el nuevo 10%. Resulta que la mayoría de la gente que tenía menos ahorros de pensiones ya retiró su totalidad. Y quienes en el fondo podrían retirarlo hoy día serían las personas que tienen más ahorros de pensiones. Y si ustedes piensan que justamente quienes tienen más sacaron los 4 millones completos, para ellos les significó un ahorro tributario de alrededor de 800.000 pesos. O sea, en esta segunda sacada también serían 800.000 pesos más. Por lo tanto, finalmente estás apoyando ahí a la gente que tiene más recursos y no a las que tiene menos. Y pero están apoyadas, es decir, es un momento en que la gente está retirándolo porque no tiene recursos. Si el fondo pero no todos los que no tienen, a ver, hay un montón de gente que lo está retirando, Catalina, esas personas que van a retirar, esas personas que van a retirar, muchas de ellas, serían como 7 millones de personas, porque eran 11 millones de personas más o menos las que retiraron, y 3 retiraron todo lo que tenían. Pongámosle como unos... podríamos decir 7 millones de personas como grueso, así. 7 millones de personas que van a retirar, claro, esto sin impuestos, pero la verdad es que muchos de ellos son personas que lo necesitan para vivir. Es decir, ¿importa que en esta ocasión no paguen esos impuestos? A ver, es que hay que diferenciar dos cosas. Hay mucha gente que lo necesita para vivir, hay mucha gente que fue su gran alternativa el retiro del primer 10%, y en eso estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de un segundo retiro, y este segundo retiro no va a alcanzar para todo el mundo, porque justamente, como tú dijiste, hay 3 millones de personas que retiraron todo. Obviamente que va a haber un gran grupo quizás de clase media o de gente que está pasándolo mal, que para ellos sí les va a servir, pero también hay un grupo que no es menor de personas que no necesitaban esos recursos y los van a sacar porque significa un ahorro tributario para ellos. O sea, si se van a ahorrar alrededor de 800.000 pesos para sacar estas plata, lo pueden reinvertir incluso en APB. O sea, en ese sentido yo creo que habría que hilar muy fino y ser muy cuidadoso en este proyecto de ley para evitarse ese tipo de casos. ¿Y cuántas personas son esas más o menos? Se hablaba de... Mira, no tengo el número exacto, pero yo creo que hay una buena cantidad, y es una de las cosas que tenemos que evaluar en el nuevo proyecto y justamente evitar que eso ocurra, porque al final lo que menos son pidió platas la gente... que son para el gobierno y que son para destinarlas a necesidades sociales. Sí, es que lo que menos pidió gente fue en la cuenta 2.
y se hablaba de 60.000 personas, que eran aproximadamente el 0,1%. O sea, legislar para el 0,1% o no legislar por el 0,1% en un momento. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hay mucha gente que, usted tiene razón, está una línea más arriba, un escalón más arriba de la gente que ya se le acabó la plata, que a esa gente que se le acabó la plata sí o sí tiene que hacerse cargo el Estado. Pero acá hay una serie de personas que, yo estoy leyendo acá, terminaron ganando el 50% de su sueldo. Muchos profesionales jóvenes que no pudieron abrir su consulta dental, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que pagan solamente en la universidad millones de pesos. Plata que la universidad no le ha hecho ningún descuento, digamos, de su hijo estudiando online. Entonces, hay un grupo de personas que yo entiendo que es el que hablaba Claudio Rego, ¿no es cierto?, que no le llega nada porque está ahí, le bajó el sueldo, no le va a llegar ni el IFE 25 porque no califica nomás, ¿no es cierto? Entonces está complicada para poder no sobrevivir, pero sí para poder llevar el ritmo de vida que llevaba, y hablamos de educación universitaria, hablamos de dividendos, hablamos de ese tipo de situaciones. Ahí está el centro de este segundo 10%, está el alma de este segundo 10%, Catalina. ¿A eso usted se cierra? No estoy absolutamente cerrada. Lo que sí que es un escenario muy complejo. Es que la veo preocupada por el APB del 0,1% de ese impuesto. No, me estás caricaturizando. Yo dije solamente que existe gran cantidad de personas que sí lo van a necesitar. Por otro lado, también nos vamos a ver con un problema después cuando no hayan plata en las pensiones, cuando las personas tengan que jubilar. Y por otro lado está este tema que yo lo puse sobre la mesa. A lo mejor para ti no es tan relevante, pero es bastante dinero que a lo mejor el Estado está poniendo y no necesitaría hacerlo. Mauro Tamayo. Mira, Julio César, yo creo que efectivamente el legislador busca atender los requerimientos de la inmensa mayoría de ciudadanos que hoy día siguen sin una respuesta efectiva por parte del Estado. Y más que atender a aquel que excepcionalmente ocupe sus recursos para otros fines, es a la enorme cantidad que sí le ha permitido pagar deuda. Sí, la enorme cantidad de gente que sacó el 10% fue a pagar deuda, era para cada día, para que el agua que le está llegando al cuello o pasando incluso cerca de la nariz les permita tener un tanque de oxígeno. Eso es lo que ha significado el 10%. Y en torno a la ausencia de políticas públicas robustas que garantice llegar aquí a marzo, llegar aquí a abril del próximo año, es que no queda otra. Si lo que hace Jimena Rincón es la constatación de la realidad. Si seguimos esperando créditos, seguimos esperando iniciativas, va a pasar el tiempo y hoy día hay gente que la sigue pasando muy mal, porque se les pagó con el seguro de cesantía, pero esa plata se acabó, se estuvieron bajando y solo pagando las cotizaciones previsionales, pero eso no permite más. Y efectivamente el sistema, que se demoró muchísimo el gobierno en actualizar, para no tener que pasar por registro social, que eso se demoraba una eternidad, y yo veía con desesperanza cuando los vecinos nos decían, pero si ya hice todos los papeles, y había que esperar y esperar. Entonces los vecinos no pueden esperar más, y esto es una mala idea, sí, pero es necesaria y urgente aprobar este segundo retiro del 10%. ¿Qué piensa Rodolfo Carter del retiro del 10% y de esta idea que ha ido dando vuelta de una posible alza de IVA? Hola Monse, hola Julio César, al resto de los invitados. Lo primero que poner la pelota en el piso, simpatizando con Catalina del Real. Si vamos a hablar de temas nacionales, dejemos las caricaturas al lado. Acá no hay un sector social que es sensible frente al drama y otro que no es sensible frente al drama y que defiende los intereses de los más ricos. Yo personalmente tengo la conciencia súper tranquila que fui de los primeros en hablar del 10%. Pero digámoslo también, que lo dijimos siempre, que era una medida excepcional por una vez y que le provocaba daño a las pensiones de las personas más humildes. Nada de la última parte, no hemos resuelto todavía ese 10% que le va a faltar a los pensionados en el futuro si no hacemos un esfuerzo desde el Estado para completar ese ahorro que se retiró. ¿Y usted cree, Rodolfo, que yo estoy caricaturizando a la diputada si le digo que la veo más preocupada de la gente que podría ahorrar esa plata en impuestos por el APB que de los miles y miles y miles de chilenos que no pueden pagar la educación superior de su hijo?
Si le va a dar una cifra del retiro hoy Julio día César. de la gente que ha abandonado. Julio César. Es que si están preocupados Julio por el César, impuesto, no le mirando rebajen tanto a Ponce Lerú. Mire, morosidad en la universidad llega Bueno, hasta pero- el 29% y 10 planteles pierden Pero, 7.300 a ver, pero alumnos. chicos, me hicieron una pregunta. Ya, ¿Tengo derecho a adelante. responderla? Sí. A ver, Julio César, tú y yo somos frontales. Cuando hemos tenido diferencias ha sido en cámara y no hemos tenido problemas. Yo no tengo diferencia por lo que tú has dicho. Si lo que voy es al sentido global de estos debates, que al final terminan entre buenos y malos, los que defienden a los pobres o los que defienden a los ricos. Y universalmente todos estamos en una crisis brutal. El punto es que tenemos diferencia en la receta. Yo era partidario del 10% en el primer lugar. Por ejemplo, Claudio Rego acaba de decir una cifra que es errónea. Las cuentas públicas chilenas están sanas, pero la deuda pública chilena ha llegado al 48%, ya comparado con su PIB. Se calcula que el año 2024 vamos a tener problemas para servir nuestra deuda, lo cual es un desastre en términos de país. O sea, Chile ha sido un país que con Sí, pero- todas las dificultades que ha tenido, con los gobiernos de todos los signos, Es que, alcalde, es un país Rodolfo, respetable. Alcalde, yo estoy pero- hablando de un tema de fondo. Es un tema de fondo. Usted, Sí. usted no iba a repartir cajas porque le iba a tocar a un grupo que a lo mejor no necesitaba la caja. El IFE partió con esa Pero por filosofía. supuesto. Perdón, Pero por supuesto. Perdón, No te- estoy no medio te estoy- cruzado. no te estoy discutiendo eso. Perdón, que déjeme terminar, porque es un tema de fondo. Aquí el tema Sí. en Chile partió porque todo fue tan focalizado para no darle de más al que a lo mejor no necesitaba tanto, que tuvimos lo que tuvimos porque tenemos que sacarnos esa venda de los ojos. El primer 10% fue no porque el Estado de Chile había llegado precisamente a ayudar a las personas, es porque no había llegado, porque la gente no podía ni siquiera llenar el papel, no podía llenar ni el formulario, no sabía. Llamaba a la radio, llamaba a los medios de comunicación, venía la gente aquí afuera, ¿cuántas Rodolfo, veces- a preguntarnos cómo se cuántas llenaba el veces- formulario. Entonces, mi tema con la diputada es un tema de fondo, es un tema por preocuparse de unos pocos, Ya, pero- que a lo mejor ella tiene razón, ¿no es cierto? Es que no es una caricatura, es un tema de fondo. Lo que se... Bueno, te puedo contestar. sí, pero no es un tema chico. JC, lee mis labios. No te estoy diciendo que tu comentario sea una caricatura. Es una crítica válida que has hecho. Si lo que voy es que cuando a un sector político se le endilga o se le caricaturiza como que finalmente defienden ciertos intereses en contra de los intereses mayoritarios, yo creo que efectivamente hoy día la mayoría estamos preocupados de cómo resolver esto. Por ejemplo, ¿qué me preocupa? La norma excepcional del 10% puede ser 10 hoy día, 20 mañana, 30, 40% mañana. Vamos a terminar usando todos los recursos de los ahorros previsionales. Hemos tenido una discusión seria cómo reembolsarle a las personas que sacaron ese 10%, todavía no la hay. Segundo, todo el mundo dice, no, si las cuentas están sanas. Es como cuando en la micro uno se sube y decía, paga el de atrás. Las cuentas no están tan sanas, el país está muy endeudado. Y el año 2024 vamos a estar al límite de nuestras capacidades para servir solo intereses, no deuda. Eso es fatal para la persona diaria. Y este programa que lo ve gente común y corriente, eso va a afectar al taxista cuando vaya a pedir un crédito para su auto, porque las tasas de interés van a ser más altas. Esa es la realidad internacional, así funciona el mundo. Podrá no gustarnos, pero es la realidad. Y lo responsable es decirle la verdad a la gente. Yo creo que frente a una emergencia colosal como la que estamos viviendo, se requieren medidas extraordinarias. Todas tienen que estar disponibles. Pero tengamos el debate completo. ¿Cómo logramos que el crecimiento del país los próximos 2 o 3 años no se funde solo en sacar plata de la AFP, endeudar al país, sino que lograr que haya empleo, que aumenten los ingresos y aumente la inversión? Porque, por ejemplo, si tenemos más inversión, hay más impuestos de cuáles recaudar. Entonces, lo único que uno extraña en esto, JC, y de verdad de corazón, para los que somos alcaldes, Mauro Tamayo, somos personas que piensan distintas, pero yo no pongo en tela de juicio que Mauro ama su trabajo, se preocupa a su gente con una visión distinta a la mía, pero a mí me duele igual cuando me dicen voy a perder mi casa porque estoy sin pega hace 6 meses. El punto es que seguir sacando plata del chanchito va a haber un momento en que se va a acabar. Es que nadie Tenemos quiere que sacar esa meterle plata, plata a ese chanchito. Rodolfo, Veamos qué porque piensa hay una cosa que estamos de acuerdo casi todos los chilenos, y yo creo que los 5 que estamos en pantalla y la Monse también. Nadie quiere sacar esa plata de la AFP y nunca nadie la ha querido sacar. Ha sido necesaria sacarla para ayudar. Y cuando supuesto. se habló del primer 10%, aquí hubo gente, aquí en este programa, que dijo que se iba a incendiar Chile. Que la AFP ¿Lo se iba a... dije yo? No, usted no.
Lo dije yo. Usted no. Yo fui el primero del Está bien, sector político al Rodolfo. que Ya, pero esto no es algo personal Rodolfo, entre si no es ustedes dos. personal con usted. No es personal. No, lo que digo que en el primer 10% se iba a incendiar Chile. La AFP se iban a destruir. La plata no sabían de dónde la iban a sacar porque iban a tener que venderla y todo, y los fondos se iban a ir. Hoy no pasó nada de eso, por el contrario, el país se reactivó la economía, el Banco Central mandó una cifra de la gente lo buena para pagar que en Chile. La gente se volcó a pagar sus deudas. Nunca en Chile había ido tanta gente a pagar masivamente sus deudas, creo que en 35 años. Entonces, mi punto es tratar de... Porque vamos por los más, Claudio, ese es mi punto. Por eso puse el acento ahí, vamos por los más. Porque siempre la renta universal ha sido, ojalá, lo óptimo. Parece que el país no puede. Oye, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que este no es el ideal. Y yo efectivamente preferiría que no hubiera un segundo retiro del 10% de la AFP. Y el mejor argumento para no hacerlo es que el gobierno diseñe de una vez por todas un aporte a la clase media que hoy día no está recibiendo nada. Ahora, ¿estamos endeudados? Sí. ¿Y cómo se hace cargo uno de las deudas? Bueno, aumentando los ingresos. Y resulta que el mismo gobierno, el ministro Briones, y en esto, Rodolfo, nadie lo ha desmentido. El ministro Briones encargó un informe internacional. ¿Qué es lo que dice el informe? Que en Chile no se pagan el equivalente a 9.300 millones de dólares. Casi el total del paquete que estamos viendo hoy día. ¿Y por qué no se pagan? Porque son grupos de interés. Son los que transan en la bolsa, son las mineras, son los camioneros que se les descuenta, no solamente se les devuelve la plata que pagan por el impuesto del diésel, pero además el diésel es más barato. Entonces, yo me pregunto, ¿no será este momento para poder cubrir lo que tenemos que hacer hoy día en esta emergencia? Hacer algo que no se ha podido hacer hasta ahora, probablemente por falta de voluntad política de todos los gobiernos para atrás, que es eliminar las exenciones de estos grupos de interés y no volver a cargarle a la gente de clase media y baja a través del IVA lo que va a significar saldar esta deuda. Entonces, si de verdad queremos hacer las cosas bien, Rodolfo, aquí se requieren cojones políticos para ir contra estos grupos de interés y eliminar la excepción. Mauro Tamayo ha estado callado todo el programa. Pero le toca a Catalina, Lo que pasa es que Mauro todavía ni siquiera nos dice hola. Pero pero Catalina, le vamos a dar la palabra a ella porque justamente me imagino que quiere contestarle también a Julio César respecto a lo que estaban viendo del caricaturizar. Adelante, Catalina. Y bueno, contestarle a Julio César que en realidad muchas veces uno hace simplificaciones de la realidad. Para legislar hay que ver todas las aristas, uno puede poner indicaciones, no necesariamente cegarte o cerrarte a legislar en un determinado tema, pero sí las leyes se pueden perfeccionar justamente con lo que yo decía, tratando en este caso, en que estamos en la peor pandemia de los últimos 100 años, en que el país está sobreendeudado, en que tenemos que salir adelante, tenemos que finalmente volver al empleo que teníamos, que hoy día la gente está sin trabajo, las pymes muchas están quebrando. Entonces son muchas variables, uno no puede decir esto es negro o blanco, son una serie de matices de grises en las cuales tenemos que ir trabajando para salir adelante. Y en ese sentido, por supuesto que las exenciones en algunas cosas se pueden mejorar y se pueden evitar, pero también por otro lado tenemos que potenciar hoy día a las pymes y potenciar el empleo y sacar adelante la producción del país para poder avanzar. Entonces, a ver, acá, yo creo que pero el tema espinudo. Usted estaría, por ejemplo, por el tema espinudo, para de verdad ver en qué terreno estamos pisando. ¿Usted estaría disponible para la reforma tributaria que propone Claudio Rego? Terminar con las exenciones tributarias, por ejemplo, en las ganancias de la bolsa. ¿Sí o no? Para darle la palabra a Mauro Tamayo. Hay un montón de cosas, perdón, Montserrat, pero hay un montón de cosas que se han ido avanzando legislativamente. Por ejemplo, antes, cuando tú vendías una casa, la ganancia de capital que tenías sobre la plusvalía de esa casa no estaba grabada. Y hoy día, bueno, el año pasado, el antes pasado, se legisló al respecto y hoy día hay impuestos bastante altos cuando tú tienes ganancias de capital, por ejemplo, en el tema inmobiliario. Sí, pero eso afecta a la clase media un montón, porque eso va a casa, es decir, eso podríamos decir no está apuntado y no afecta. Pero lo de la bolsa, sobre 8.000 UF, lo de la bolsa, no afecta tanto a la estamos hablando como de grandes riquezas. Hoy día los más ricos de Chile, entre ellos el presidente Sebastián Piñera, han hecho gran parte de su fortuna
a través del mundo financiero, de inversiones en la bolsa. ¿Está de acuerdo o no? Ese tema, no, que no me hable de otro impuesto. En ese tema, ¿está de acuerdo usted de terminar con la exención tributaria a las ganancias en la bolsa? Bueno, yo no tengo problema en evaluar y ver en el fondo qué tipo de excepciones se pueden grabar y se pueden ir mejorando. Yo creo que estamos todos en una línea de poder recaudar más y también de poder invertir mejor. Recaudar más para justamente pagar todo lo que estamos hoy día con demandas sociales y con lo que se ha perdido durante la pandemia, pero por otro lado generar empleo. Y ese es el equilibrio que uno debe mantener, Montserrat. Por ejemplo, ustedes hablaban del impuesto al diésel para los camioneros. También es una industria que hoy día no podemos generar los especuladores, diputada. A lo mejor es importante para poder generar empleo y para poder mejorar la economía que hoy día la tenemos por el suelo. Hay que evaluar y hay que hacerlo de una forma inteligente y bien hecha. Mauro Tamayo, adelante. Mira, muy breve, en nuestras comunas, la verdad, yo no he conocido nunca un vecino que esté transando, comprando y vendiendo acciones, por lo tanto, claramente solo nos sumamos al fin de las exenciones, pero también es hora de revisar con urgencia el impuesto a los súper ricos, también un aumento del impuesto a la renta, también hacer un IVA diferenciado. ¿Cuándo comenzamos de verdad, como lo planteaba muy bien el exintendente Borrego, a hablar de que los más humildes tienen que pagar una enorme cantidad al mes en comprar pan? Entonces, distintos países avanzados en tener impuestos diferenciados que no gravan los alimentos que son esenciales y otras materias. Entonces, cuando hablamos de disminuir los gastos en defensa, entonces pongámonos de acuerdo. Establezcamos mayores ingresos, por cierto, pero no solo mayores ingresos, sino que esos ingresos graven a quien más tiene y no termine gravando al que menos, porque finalmente nuestros vecinos de Cerro Navia, los de La Florida, Puente Alto, La Pintana, terminan aportando más con su escaso presupuesto porque los más ricos siguen haciendo ilusiones gigantescas. Entonces, hoy día se requiere ponernos de acuerdo, pero claramente, y vuelvo a insistir con la pregunta inicial, si no existen propuestas robustas por parte del Ejecutivo, lo más probable es que se tenga que avanzar con una mala medida que va a ser el segundo retiro del 10%. Pero la realidad manda. Y hoy día solo la élite puede solventarse. Y el resto de la población está, de verdad, desvalida. Se requiere un aporte sustancial. Rodolfo. Bueno, la verdad que esta gente perversa, rica, que calcule, esconde la plata, se hizo las grandes lucas durante los años de la concertación en la nueva mayoría que están a ese lado del televisor. Se forraron, no hay que olvidarse que el presidente de la Asociación Nacional de Bancos dijo que el presidente Lago era amado por los empresarios. Qué bueno que hayan abierto los ojos después de 30 años del modelo que construyeron, tan terrible, tan siniestro, lleno de gente tan mala. Yo no creo en esas caricaturas. Yo creo que efectivamente los que más ganan en Chile deben pagar más impuestos. Eso en todas partes debe ser así. Y las exenciones tributarias, que no sean necesarias, deben ser revisadas y terminadas, siempre y cuando que no tengan un efecto rebote, que finalmente afecte la inversión o que las personas que retiran de utilidades de las acciones finalmente las reinvierten y tengan que pagar impuestos. Habrá que estudiarlo ahí. Pero yo no tengo problema en eso, ningún problema. Si lo único que yo digo es que es muy fácil seguir hablando de subir impuestos, endeudar al país sin ver el otro lado, cómo aumentamos la productividad del país. Si para que se paguen más impuestos tiene que haber gente que pague impuestos. Si no tenemos gente que pague impuestos, podemos inventar los impuestos más lindos, subirlo al 100%. Pero si no hay gente que pague, no tenemos recaudación. Y esa parte tenemos un problema grave de productividad. Solo dos datos que son relevantes de nivel internacional. Primero, el próximo año Chile va a crecer sobre el 4% por efecto rebote de la pandemia. Pero se espera que el año 2022 bajemos a cerca del 3%. Eso es una cifra muy mala. Para poder tener una tasa de crecimiento que nos permita recaudar más, cobrarle más impuestos a los ricos que le gustan a Claudio Rego y a Mauro Tamayo, necesitamos mayor crecimiento. Eso es inevitable y esa discusión todavía no la hemos tenido. Lo segundo, cuidado con las balas de plata. Mucho cuidado con las balas de plata, porque la presidenta Bachelet, con la mejor intención del mundo, cuando asumió en el gobierno nos dijo: esta reforma tributaria, la del ministro Arenas, va a cambiar Chile. Vamos a recaudar mucho más. Recaudó mucho menos, contrajo la economía del país, se tomó una decisión hablándole a la galería,
porque la gente está dolida, está necesitada. Obvio, cuando alguien ve Chilevisión o cualquier matinal y dice, no llego a fin de mes, y hay un político que me dice, mire, hay unos ricos allá arriba, en Las Condes y en Vitacura, que se están guardando la plata y hay que ponerle impuestos, obvio que hace sentido, pero el mundo es harto más complejo. Lamentablemente harto más complejo. Entonces lo que uno espera es hacer un esfuerzo para que todos aquellos que evaden, eluden o no pagan impuestos, sociedades de inversión, sociedades profesionales, que declaran impuestos súper bajos y terminan ganando por atrás impuestos mucho más altos. No digamos que solamente los que evaden impuestos son Luxich, Mate, Angelini. Aquí hay una estructura de profesionales muy exitosos en el mundo de la medicina o en el mundo de las rentas altas, que va de impuestos o elude impuestos, también van a tener que empezar a pagar. Entonces, esa discusión generosa y patriótica requiere que pongamos sobre la mesa todo lo que tenemos que hablar, sin caricaturas, pero por sobre todo con sentido de urgencia. Porque si no lo reparamos este año, el próximo año nos va a pillar otra vez una situación muy precaria. Claro, es que uno como comunicador siente el deber de decir que todo lo que se haga tiene que hacerse con un pie de justicia. Porque finalmente, sí. ¿Qué es lo que hacen los reventones? Es cuando la gente se da cuenta que como ciudadano paga este impuesto específico. Le meten un impuesto sobre impuesto sobre impuesto sobre impuesto, ¿no es cierto? Y después lee la prensa, perdonazo a Poncelero. Entonces, después ve y dice, la gente que está en la bolsa no paga impuestos, pero yo pago impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Entonces, un señor, un profesor, un jubilado que no pudo seguir pagando las contribuciones en La Reina, en Providencia, pierde la casa. Vende su casita, la vende porque no pudo seguir pagando. Trabajó toda la vida para tener una casa que ya no la puede pintar. La vende porque no puede pagar el impuesto, que son las contribuciones. Y cuando la vende le cobran un impuesto por la venta de esa casa. Entonces después lee el diario y dice, Johnson, no sé cuánto menos. No sé, los que de la bolsa no pagan impuestos. Los de acá eluden. Los de la no sé cuánta forestal, ¿no es cierto?, pagan no sé cuánto y no pagan en la octava región. Y en la octava región la gente es muy pobre en las zonas rurales y no pagan ahí porque pagan en Las Condes, pagan en Las Condes el impuesto. En las mineras no paga, tienen rebaja el impuesto al diésel. En las mineras, que son de las que tienen más ganancias, más utilidades en nuestro país. Es decir, yo estaba en mineras donde dejan la camioneta prendida. Alguien se baja a hacer un trámite en una mina, deja la camioneta prendida 2 horas porque les da lo mismo cuánto gastan en benzina. Porque realmente, entonces, ¿por qué las mineras tienen que estar pagando menos impuestos que la gente normal, Catalina? Si ya pagan un royalty. Lo que voy a comentar, Montserrat, es que ha habido una estructura histórica de evasión de impuestos desde hace muchos años, como decía Rodolfo, desde el más chico hasta el más grande. O sea, lo vimos incluso en televisión cuando muchos actores o figuras de televisión cobraban a través de sociedades justamente para evadir impuestos finalmente, porque las sociedades pagan mucho menos que las personas, que los individuos o que los patrimonios personales. Entonces yo creo que son temas que hay que revisar. No eran los actores en los canales, Catalina. No eran los actores en los profesionales. Usted está equivocada. No eran los actores los profesionales. Eran los canales de televisión que los obligaban a la... Perdón, yo se lo digo porque sé. Cuéntenos. Yo se lo digo porque sé. No era el actor que decía no quiero pagar impuestos. Eran las empresas de comunicación que le obligaban a esas personas a tener su empresa. Y si no, no las contrataban. De alguna forma había es distinta la verticalidad. Perdón. No estoy culpando ni a los actores ni a los comunicadores. Puede que hayan sido en el fondo los empleadores. No es que puede, de ellos, es que eran los canales. No es que puede. Y no solamente de ese rubro. Perdón, es que Catalina, es que lo que pasa es que usted falta la verdad. Porque no es que puedan, es que eran los canales de televisión. Y el canal público, TVN, cuando uno ingresaba, le pasaba las primeras facturas hasta que uno hiciera una sociedad. El canal del Estado. Entonces no es que no es una vez más que los ciudadanos no quisieran pagar su FP, no solamente en televisión, sino que en muchas otras áreas. Por lo tanto, yo creo que en todas las áreas hay que hacer una reestructuración de que eso no puede pasar y de que en el fondo todos tienen que pagar lo que corresponde. Claudio. ¿Puedo decir algo respecto al tema del impuesto, Monse? Sí. Porque, mira, la verdad es que
aquí se habla mucho de subir impuestos, y yo creo que efectivamente nos falta una reforma que haga más progresiva el impuesto a la renta, sin duda alguna, y eso hay que hacerlo y hay que evaluar empíricamente cuánto corresponde hacerlo para el nivel de riqueza chilena hoy día. Muchos países han puesto como comparación Nueva Zelanda y Australia, que ya al nivel de ingreso nuestro tenían mayores tasas impositivas. Así que yo creo que tenemos, si queremos poner esos países como ejemplo, bueno, no tomemos solamente lo bueno, también tomemos aquello que son los sacrificios compartidos. Ahora, en el caso de las exenciones, yo quiero ser majadero con esto para que la gente que nos está viendo lo entienda. No se trata de subir necesariamente impuestos, se trata de que la gente pague lo que paga el resto. O sea, hoy día las ganancias de capital en la bolsa no pagan ni un impuesto. ¿Por qué? Porque se dice que están fuera de los elementos de cobro. Y en materia de diésel, ¿cómo no va a ser indignante, sobre todo si nos preocupa el medio ambiente? Y sabemos que el diésel contamina mucho más que la bencina común y corriente, que el taxista, que la señora Juanita, que lleva a su hijo, o el tipo que tiene un furgón de transporte escolar, tiene que pagar benzina, y eso paga un 100%. El diésel paga un 20% de ese impuesto, y más encima, si usted es transportista o una gran forestal o una gran minera, le devuelven el 80% de lo que pagó. O sea, eso es un chancho mal pelado. Entonces, más que pero ahí hay un en aumentar los impuestos, yo digo, ahí está, se nota el poder, y no caigamos en el poder de los camioneros ahí. Es decir, imagínense lo que pasaría. ¿Y quién de los políticos o de los gobiernos se atrevería a decir vamos a subir el impuesto al diésel igual que el que tiene la benzina? ¿Quién? Bueno, y por eso yo creo que ¿quién se atreve? Porque no se ha atrevido ni un gobierno a hacerlo, porque todos sabemos el poder que tienen los camioneros. Es un momento de una crisis donde efectivamente tenemos que aumentar los ingresos del fisco. Estamos todos preocupados por el medio ambiente. Esa percepción ciudadana ha cambiado a lo largo del tiempo, y quizás este momento para un gran acuerdo. Por eso yo celebro, por un lado, que el gobierno ponga el tema de las excepciones sobre el tapete, y espero que toda la clase política concurramos a un acuerdo en esa materia. Ahora, no caigamos en la tentación fácil de subir el IVA para financiar todo lo que estamos haciendo hoy día, Claudio, porque una vez más es meterle la mano en el bolsillo de la clase media y a los más pobres. Claudio, pero usted está describiendo lo que precisamente estábamos nosotros comentando. Esta descripción de situaciones que lo que hacen es exasperar a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, el tema es, esos grandes acuerdos no se pueden tomar a espaldas de los ciudadanos. Tienen que ser con los ciudadanos, tienen que ser abiertos. Entonces, creo que es fundamental hoy día, más que nunca. Yo entiendo que todo lo que estamos hablando son grandes acuerdos. Ni para un ni para otro lado hay que imponer nada. Hay que acordarlo, hay que decir, oye, esto es más justo, vamos a vivir en paz así, ¿no es cierto? Vamos a generar mucho más recursos, ¿para qué? Para que la gente esté mejor, para que vamos a generar que las municipalidades puedan tener las platas que les correspondan por las empresas que no tributen en otro lado, y miles de cosas así. Pero esto no se ha hecho sistemáticamente, Claudio. Sistemáticamente, este no es un problema de Piñera. Esto no se ha hecho sistemáticamente en nuestro país en los últimos 30 años. O sea, el que subió las contribuciones fue Lago. El que puso el CAE fue Lago. El que en toda la cosa de la autopista y todos estos contratos rarísimos, ¿no es cierto?, que uno tenía que pagar hasta la pila del TAC. Entonces, chuta, ¿en qué minuto ahora sí está la fuerza en la mesa para decir de verdad que tenemos que hacer el cambio todos? O sea, oye, yo te puedo decir, Claudio, aquí no hay nadie que Claudio, pueda tu decir respuesta a la vuelta de la pausa comercial. Son las 12:09. Vamos a la pausa. Seguimos con este apasionado debate aquí en Contigo en la Mañana. Antes, Julio, acalorado sobre qué impuestos hay que subir, sobre las llamadas exenciones tributarias. Claudio Rego, que había quedado pendiente con la palabra. Claudio, adelante. Está muteado el audio, parece, Claudio. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Oye, como había dicho Julio César, yo creo que es efectivo que estos son impuestos difíciles de cambiar. Para nadie es duda el poder que tienen los camioneros en nuestro país. Y lo han hecho saber en distintos momentos de nuestra historia. Y sin embargo, creo que es necesario hacerlo. Entonces, más que ver por qué no se pudo hacer en el pasado, que es parte de la historia en la cual efectivamente las responsabilidades son compartidas, la pregunta es, una crisis como la que estamos viviendo hoy día, ¿no podría ser una oportunidad para efectos de ponernos de acuerdo distintos sectores políticos para enfrentar esta reforma tributaria que es tan necesaria y también tan difícil? A ver, yo tengo tranquilidad en una cosa, Monserrat. Yo fui precandidato presidencial. Esto lo puse en mi programa. Y yo, cuando era precandidato, fui a una reunión con Juan Araya y todos los dirigentes de los camioneros y les dije
que la verdad que yo creía que mantener un subsidio al diésel en Chile y además una exención de pago de impuestos respecto a ello no era lo que se justificaba en el país que estábamos viviendo hoy día. Así que tengo por lo menos la conciencia tranquila. ¿Qué le dijeron? No, me dijeron que estaba loco, que eso iba a perjudicar el precio de los alimentos. En fin, me pintaron un poco como ese país incendiado que cada vez que uno propone una reforma se pinta. Y sin embargo, yo creo que si uno está comprometido con el medio ambiente, si cree que hay que llegar nuevos recursos fiscales, creo que es importante este tipo de cosas hacerlo. Ahora, yo no niego que sea difícil, no niego que haya faltado voluntad política en el pasado, pero eso no es excusa para no hacerlo ahora, sobre todo en un momento que necesitamos más recursos para el Claudio, Estado. Lo que pasa es que lo que yo le propongo en la pregunta, y le puse los ejemplos de Lago, en el fondo porque hoy día ¿a quién ponemos en el centro? En el fondo cuando se hacía el CAE, que tenía que ver con el acceso, ¿quién estaba en el centro? ¿El estudiante o la banca? ¿Quién era el que nunca iba a perder? La banca. ¿Y cuántos miles y miles de estudiantes quedaron con una deuda de profesional con un trabajo precario en este país? Está lleno. Está lleno. Entonces, y cuando después se bajó el CAE, ¿no es cierto? ¿Quién pagó esa baja del CAE que alivianó a tantos estudiantes o a tantos profesionales jóvenes? Nosotros, todos los chilenos. Porque el Estado se puso con la baja del CAE, no es que la banca hizo la rebaja. Entonces, cuando se pone en el centro, no se pone al ciudadano. Porque cuando se firma el contrato del TAC y se cobra hasta por la pila, ¿qué está en el centro? La inversión. Porque los que van a terminar pasando por ahí son personas. Entonces, ese punto yo le pongo en la mesa hoy día, porque eso no tiene color político, no tiene derecha ni izquierda, eso es una filosofía de vida, de enfrentar la sociedad que tenemos hoy día. ¿A quién ponemos en el centro? Y no es de izquierda ni derecha, no es de nada. El que tenga la posibilidad de hacerlo, que ponga en esa discusión, Rodolfo, ¿no es cierto?, de hoy día para adelante, ¿a quién ponemos en el centro de nuestro interés? Ese es mi punto solamente. Mira, le pegaste en el palo con la reflexión recién. Estaba pensando en el decreto de ley 600. La invariabilidad tributaria que se le dio a las mineras por año, de los años 80, cuando el país era mucho más pobre y teníamos que competir con Perú, con Argentina, con Ecuador, de traernos las inversiones. Y el país, para ser atractivo, como tú dices, apuntaba, venga la inversión, y sacrificaba el pago de impuestos, le daba invariabilidad tributaria. El país cambió. Hoy día es un país mucho más próspero y más rico. Entonces, tú tienes razón en el argumento central. Hoy día ya el eje no puede ser solo la inversión, tienen que ser las personas, eso es verdad. Pero es un equilibrio sutil que requiere patriotismo y generosidad, y yo recojo el guante que deja extendido el candidato a gobernador regional, Claudio Rego. De verdad tenemos que ser capaces de conversar sin prejuicios sobre todos los temas. Yo no creo que se acabe el mundo si modificamos el impuesto al diésel, pero hay que escuchar la voz de los camioneros, objetivamente. Habrá que sentarlos a la mesa para poder escucharlo. La AFP demostró que cuando sacamos el 10% no se vino al suelo, pero también digamos que era una medida excepcional por una vez, y tenemos que hacernos cargo de poder reembolsar ese déficit que está teniendo la gente en sus ahorros. Pero yo vuelvo a plantear, y lo digo a Claudio, que va a ser candidato a gobernador, que es el segundo cargo más importante después del presidente de la República. Si le va bien, Claudio, va a tener un rol importante a nivel nacional. El acuerdo de productividad, de dignificación del trabajo. Porque claramente pagamos sueldos bajos, trabajamos mucho, trabajamos en condiciones precarias, todo eso es verdad. Pero tenemos que tener más empleo y de mejor calidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acabamos con las presiones de los grupos de presión que negocian para ellos y no para las grandes mayorías? Y no solamente las empresas. Hay muchos sindicatos que funcionan así. Negocio para mí, pero dejo afuera, por ejemplo, a los boletas de honorarios. Solo yo. Entonces, poner sobre la mesa lo que tocabas de decir, JC, pongamos al centro a las personas. Hoy día los chilenos despertaron, exigen un país distinto, donde las personas estén en el centro, pero implica discutir temas tributarios sin ningún prejuicio, pero sin prejuicio para los dos lados. No se acaba el mundo por subir los impuestos, pero la única solución no son más impuestos. Y segundo, darle una mirada a nuestro nivel de productividad y de dignificación del trabajo. Si no hacemos las dos cosas a la vez, vamos a repetir este esquema de prometerle cosas a la gente que a la vuelta de la esquina se van a dar cuenta que no funcionó. Supongamos que el esquema que plantea Claudio Rego funciona. Se recauda los 9.000 millones. Tú sabes, Claudio, que lo más probable es que no se recaude los 9.000, se recauden menos. Se va a recaudar más, pero no se va a llegar a los 9.000.
pero la sensación de la gente es, y bueno, ¿y qué más? La única forma es hacer el país más rico y más igualitario a la vez. Es una tarea titánica, pero eso es lo que nos exige a todos. Vamos a dejarle planteado a Mauro Tamayo también la situación que está viviendo hoy día mucha gente. El IFE se va a entregar, pero reducido en un 70 y en un 50%. ¿Cuánto está afectando también a la gente esta situación? 8 millones de personas que han recibido el IFE, que, por ejemplo, si le correspondía 400.000 pesos, va a recibir 250.000 pesos. ¿Cómo ve esa situación el alcalde de Cerro Navia? De inmediato, Julio. Formulada la pregunta a Mauro Tamayo respecto a la situación que están viviendo también los vecinos de su comuna, Mauro, con esto que ya los beneficios del Estado comienzan a rebajarse. El IFE se rebaja, es decir, se postergó por 2 meses más, pero en un 70 y un 50%. ¿Cómo ve usted la situación? Porque otros hablan que hay reactivación. La cifra de la cesantía ha mejorado un poco en el último mes. ¿Cómo lo ve usted? La comuna de Cerro Navia, junto a La Pintana, Los Espejos, son las comunas con mayor nivel de pobreza multidimensional de toda la región, incluso del país. Por tanto, se ve con desesperanza estos anuncios que se va a mantener, pero con cifras menores, porque los gastos son fijos. Tú no le puedes decir al que te está arrendando, bueno, por favor, cóbreme un poquito menos, porque la verdad es que los ingresos que voy a recibir van a ir siendo cada vez menores. Eso no puede ser, eso con la luz, con los distintos gastos no puede ocurrir. Entonces, yo de verdad, la percepción que tenemos de los vecinos es que se requieren nuevos y mayores apoyos, y no al revés. Y yo me tomo de las palabras que planteó y la buena voluntad tanto del alcalde Carter como del candidato Orrego, o el ex intendente Orrego, en torno a cambiar la carga tributaria, porque nuestro país, como nos gusta compararnos con los países de la OCDE, somos el segundo país después de México con menor carga tributaria, es decir, los recursos de todos los ingresos del país que administra el Estado. Somos el segundo con menor. ¿Y por qué? Porque hemos decidido a que el Estado no tenga musculatura para ir en apoyo de los ciudadanos que hoy día la pasan mal. O sea, la desigualdad que vivimos las comunas es parte de eso. Si tenemos mayores ingresos, si terminamos con los perdonazos, imagínense, el año 2019, 108 grandes empresas lograron tener una condonación por parte del Estado de 21.000 millones de pesos. Eso, en esta lógica, resulta inaceptable. Es doloroso explicarle estos datos a nuestros vecinos cuando se dan cuenta que la apuesta que estamos haciendo como Estado es que progresivamente reciban menos ingresos. Si no cambiamos la carga tributaria, si no hacemos una discusión en serio, con todos los problemas que esto puede originar, porque aquellos que tienen exenciones, que tienen rebajas, que tienen un trato preferente, no van a querer perder sus privilegios que han estado durante tantos años, y que independiente de los responsables, que los tenemos más o menos claros, por lo menos el alcalde Carter planteaba a Ricardo Lagos como uno de sus rostros. Evidentemente, parte del estallido es buscar no solamente cambios, sino que una estructura distinta de cómo nos relacionamos. Mauro, muchas gracias. Les pido muy breve, 30 segundos a cada uno. Reflexiones finales. Catalina. Bueno, a ver, yo quiero tomar las palabras que dijo Julio César delante. Lo principal aquí son las personas, y eso no es ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que todos aquí en este panel y todos en Chile estamos conscientes del proceso de pandemia que ha sido espantoso, de que la gente lo está pasando muy mal, que hay una clase media que hoy día está muy endeudada y pasándolo muy, muy, muy mal. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones. Y en ese sentido, mis comentarios anteriores fue porque yo también quiero ser cauta y quiero ser responsable, quiero que las cosas se hagan bien. Por supuesto, no me opongo a modificaciones tributarias ni a exenciones, pero todo influye en todo, y lo que necesitamos hoy día es levantar a Chile, que haya empleo, que la gente progrese, que salga del hoyo en el que está viviendo hoy día, y para eso tenemos que hacer leyes y soluciones que realmente sean buenas para todo y para todo Chile. Rodolfo Carter, 30 segundos. Brevemente, simplemente, en estos días que vienen antes del plebiscito, es fundamental que tengamos paz social, desterrar cualquier justificación de odio. No alcanzamos a hablar de las declaraciones del PC, no es la idea de empezar a hablar del anticomunismo, pero así como dijimos, nunca más violación de los derechos humanos, nunca más un cabro tirado por un puente del río Mapocho, nunca más un dirigente político justificar la violencia. La violencia solamente nos va a conducir a la perdición nacional. Y aprovechar este ambiente que se generó finalmente, especialmente a través de las palabras de Claudio. Pongámonos de acuerdo, hemos hecho cosas extraordinarias los chilenos, contra todo pronóstico. Ver el tema tributario, ver el tema de la productividad, Claudio. No te corráis de ese tema, tú sabes que es fundamental. Necesitamos generar mejores empleos y más inversión. Pero por sobre todo en estos días que vienen, un llamado a la paz social. Lleguemos al plebiscito en paz, porque de lo contrario, abrimos una nueva herida a un pueblo que ya no puede seguir sufriendo.
Claudio Orrego, cortito, Mira, 30 segundos, bueno, no más. 30 segundos, como los de los demás. Oye, solamente decirte, yo creo que este es un momento para poner a Chile y a sus habitantes al centro. Creo que basta la caricatura en contra del Estado. El Estado requiere más recursos, requiere tener más musculatura, y también basta la caricatura contra el sector privado. Un sector privado con principios éticos, bien regulado, tiene un rol importante que cumplir en el desarrollo nacional. Y por último, respecto de lo que viene, yo he sido un firme partidario y promotor del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Creo que la manera de resolver los problemas en Chile es participando democráticamente. Yo hago un llamado a toda la gente que vaya el 25 a votar. Hay medidas para hacerlo de manera segura, porque esa es la manera de resolver estas diferencias que tenemos hoy día de manera sensata, con respeto, con diálogo y, como se ha dicho aquí también, gracias, nunca Claudio. con violencia. Gracias, Claudio, que también fue alcalde. Le agradecemos ahí para completar el currículum. Gracias, Claudio. Gracias, Mauro. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Catalina. Gracias a los cuatro por este intenso pero favorable debate de cara a la ciudadanía.